es la heroína? Una droga que provoca miles de muertos al año por sobredosis y por enfermedades derivadas por su consumo. Comienza con una flor y puede acabar con otro tipo de flores. Sobre su tumba. Necesito otra dosis. Soy adicto. Fondo para que no caigas. Bienvenidos una vez más a su programa cuyo objetivo es combatir las adicciones en nuestro país. Si queremos terminar con esa violencia terrible que padecemos, quizá podemos apoyar combatiendo las adicciones, la demanda de drogas. Hoy vamos a hablar, como ya vieron ustedes, de una droga fortísima, la heroína, una droga que sí mata. Nos acompañan aquí en el estudio, especialistas por supuesto, está el doctor Hugo González Cantú, psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hugo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el doctor Sergio Palma Patricio, médico especialista de la Unidad de Internamiento Iztapalapa de los Centros de Integración Juvenil. Doctor, hola, bienvenido. Y por supuesto los chavos aquí en el estudio, bienvenidos otra vez. Esta es su casa, su opinión es muy importante, así que participen en la elaboración de este programa. También en casa. En casa, comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, a través del Twitter, del Facebook y del correo electrónico. Ahí tiene usted las direcciones para que estén en constante comunicación con nosotros. ¿Qué es la heroína? Ve usted. La heroína es una droga depresora. Es resultado del procesamiento del opio obtenido de la amapola. Químicamente, se denomina clorhidrato de diacetilmorfina. La heroína es un analgésico muy potente. Tiene la apariencia de gránulos blancos, cafés o de tonos rosáceos. Su sabor es amargo. La inyección de heroína produce una sensación de calor y placer profundo. Esta sustancia fue sintetizada por primera vez a finales del siglo XIX. Surgió como un medicamento. Hoy es una de las drogas más adictivas que existen. Bueno, pues eso es la heroína, doctor. Es una de las drogas, Hugo, es una de las drogas más fuertes que hay, que la adicción es casi inmediata, pero el daño es irreversible. Pues así es una de las drogas que generan mayor placer, como lo decían en el corte hace un momento, y engancha al sujeto de una manera terrible, y justamente el desengancharse del tratamiento es largo y complicado. ¿Por qué? ¿Qué sustancia es la que engancha inmediatamente? Las sustancias adictivas en general llegan al cerebro, a una zona especial del cerebro que le llamamos el circuito de la recompensa. Es una zona del cerebro que todos tenemos, que sirve para recibir placer, para recibir recompensa de algunos estímulos, por ejemplo la comida. Y las drogas llegan a este mismo sitio y producen este mismo placer mucho más intenso que los estímulos naturales como la comida. Y al producir este placer intenso empiezan a modificar el sistema nervioso central, el cerebro, de tal manera que este cerebro se adapta a la droga. Y llega un momento en que ya si no hay el consumo continuo de la sustancia, pues el cerebro sufre una serie de desajustes, de una desadaptación de este sistema cerebral de recompensa. Sergio Palma, doctor, ¿por qué es tan difícil tratarla? Bueno, se crea prácticamente desde el primer momento, hay tanto placer que se genera una dependencia física y una dependencia psicológica. La dependencia física a los pocos momentos crea un síndrome de abstinencia que hace que el usuario nuevamente recurra para remitir esos síntomas que son desagradables, como ya bien lo mencionabas, al placer lo lleva al dolor, y el dolor
nuevamente se recurre para que haya placer, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a presentar ahora, quiero que todos ustedes vean esto, porque es un joven que lo tenía todo por delante, un joven pues que era muy exitoso en lo que hacía, ingeniero de sonido, trabajaba con grupos musicales muy importantes de nuestro país, un ambiente difícil, pesado, y ahí fue donde conoció pues el caballo, como se le conoce a la heroína, y se enganchó. Desgraciadamente, pues ahora está viviendo una vida terrible. ¿Ve usted? La segunda vez que entré a CISAT, bueno, la primera fue por piedra, por piedra de coca, marihuana, alcohol. La segunda vez que entro, ya entro por piedra, heroína, alcohol y marihuana. ¿Por qué? En la misma clínica, platicando con los demás compañeros, pues me platicaron cómo se fumaba, dónde se conseguía. O sea, era una escuela más que un lugar para pues atacar el problema del consumo. Pues sí, mi compañero de cuarto era un español, él venía de Madrid y él venía por adicción a heroína. ¿Por eso te hiciste adicto a la heroína? Sí. ¿Y dónde la conseguías? Él me platicaba de cómo fumarla. Quedamos en un acuerdo que saliendo él no conocía la Ciudad de México, pero yo me iba a dar a la tarea de ver en dónde conseguir la heroína para él y obviamente pues para mí. Pues es el caso de Adrián, terrible lo que él señaló y lo que confesó. Él conoció la heroína ahí en un centro de rehabilitación, en un anexo que le llaman, y desgraciadamente pues ya se hizo un adicto compulsivo a la heroína. Usted quería decir algo, adelante. Sí, que es muy importante que dentro del entorno de las drogas consideremos que no nada más es consumirlas, sino que hay factores que predisponen al joven, al adolescente, al adulto a consumirlas. ¿A qué voy? Aquí hay factores individuales, familiares y sociales que no vemos. O sea, tendríamos que muy adentrarnos a cada uno de los adictos y ver qué realmente es lo que les molesta o lo que les atrae esa droga. Si en este caso de la heroína se busca placer, es muy importante ver los factores individuales que traen esa persona para saber por qué consume. O sea, no nada más juzguemos a un adicto porque es adicto, sin saber realmente lo que trae en su vida diaria. Si no lo podemos satanizar, sí, ni criminalizar. Entonces es muy importante eso, investigar o adentrarnos un poco en qué es lo que traen adentro, si están deprimidos, si tienen soledad, si los problemas sociales como la pobreza, el desempleo. Todo eso es muy importante que consideremos, o sea, no juzguemos antes de conocer. Muy bien. Bueno, la heroína es una droga muy cara, una droga que hace que quien la consume pues lo pierda todo. Y es el caso de Adrián. Adrián, como les digo, tenía una vida magnífica, tenía muy buen trabajo, ganaba muy bien, pero su adicción a la heroína hizo que lo perdiera todo. La misma demanda de la heroína, saqué mi casa, bueno, la casa de mi abuela. ¿Te robabas cosas de casa de tu abuela para comprar? Saqué todo. ¿Cuánto costaba la heroína? 600 pesos un papel. ¿Y cada cuánto te metías 600 pesos de heroína? Pues cada que los tenía. Entonces saqué de casa de mi abuela pantallas, computadoras, cámaras, me llevé... Todo. Estás en la calle todo. Ahorita. Sí. No tienes nada. Sí, mi familia pues me hizo a un lado, abusé de mucha gente en mi medio. Para seguir satisfaciendo esa necesidad de consumo. Sí, yo llegaba a consumirme en un par de días 15,000, 16,000 pesos en un par de días. Bueno, 16,000 pesos llegó a consumirse en un día en heroína, 16,000 pesos. Y bueno, él nos comentaba de hecho que comenzó a drogarse, no con heroína, con otras drogas, pero que él comenzó porque él vivía
con sus abuelos. Su mamá y su papá estaban separados, la familia estaba desintegrada, un poco lo que comentabas tú, esa falta de integración. Y bueno, pues su abuelita estaba enferma de cáncer, y el doctor le aplicaba morfina. Y entonces, como él veía que la abuelita pues de repente se iba y comenzaba a viajar, pues él le llamó la atención, y bueno, pues ahí fue como comenzó pues a consumir drogas. Vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista en donde habla pues del daño que ya tiene, el daño aquí. Ahora, ¿sientes tú que tienes algún problema, ya algún daño neuronal? No, bueno, últimamente sí se me olvidan más las cosas, de coordinación no mucho. Hablas más lento, supongo que tiene algo que ver. Sí hablo un poco más lento. En el escribir de repente está la idea, sé cómo escribirlo, pero no lo puedo hacer. Como que mi cerebro no le manda la orden a mi mano. ¿Desde hace cuánto sientes que te pasa eso? De eso hace como un mes y medio que lo detecté. Adrián, Hugo pues sí tiene un daño y bueno, su forma de hablar, incluso sus ademanes, sí realmente afecta durísimo a la mente. ¿Es una enfermedad mental? Claro, un poco lo que decía hace rato de esta adaptación que se va produciendo en el cerebro, en realidad es una maladaptación, ¿no? No es que se esté adaptando en positivo. Este joven que nos comentaba su historia, bueno, aparte tiene varias sustancias de consumo, lo cual también es muy importante destacar, es la heroína, pero había tenido toda una historia, años previos de consumo. También podemos decir que desnutrición, deshidratación, una serie de factores que acompañan a una persona que está consumiendo drogas, golpes en la cabeza, accidentes, son muchos factores. Y en sí, la droga específicamente, cuando se usa crónicamente, daña el cerebro, produce daños en las neuronas, que es este proceso larguísimo de recuperación hasta que, bueno, alcance, esperemos, este joven, pues un nivel adecuado de funcionamiento. Sí, se puede rehabilitar al 100%. Yo creo que sí, pues muchos años de trabajar en esto, he visto gente que se recupera y sale adelante y le va muy bien en la vida, ¿no? Aquí hay un paso muy importante, él está consciente de su problema y quiere salir, y eso creo que es el principal, ¿no? Es el primer paso. Así es. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Fondo para que no caigas. Existen tres tipos de heroína: brown, base y farmacéutica. La heroína es inyectada en las venas, fumada o aspirada. También se le conoce con otros nombres como reina, jinete del apocalipsis, chiva, manteca, cajeta, morena, azúcar morena, H o speedball cuando se trata de cocaína con heroínas inyectadas. El nombre de heroína fue registrado en 1896. Deriva del alemán que significa heroica. Se cree que se le denominó así por sus efectos entonces llamados heroicos y de alivio de la tos. Se desarrolló como un sustituto de la morfina con la idea de que no crearía adicción ni tantos efectos secundarios. La heroína muy pronto superaría a la morfina y generaría mayores problemas de adicción. La heroína con sus distintos nombres. Bueno, hay información importante del Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Va a haber un congreso que se va a llevar a cabo los días 24, del 24 al 26 de octubre, en un hotel conocido de la ciudad de Toluca, y está invitando a toda la gente a participar.
El tema son las adicciones. Actualmente la problemática de las adicciones es muy importante, por lo que la Secretaría de Salud y el Instituto Mexiquense contra las Adicciones te invitan al Congreso Nacional Visión Integral de las Adicciones, de la Neurociencia a lo Social, un espacio plural para revisar los avances en materia de investigación, prevención, tratamiento y política pública en el rubro de las adicciones a nivel nacional. Esto va a ser en la ciudad de Toluca. Participe. Los teléfonos 213-4908, extensión 92702. Así que ya lo sabe. Estamos hablando de la heroína y la opinión de los jóvenes es importante. ¿Quién quiere decir algo? Usted, adelante. Bueno, pues yo más que nada vengo del Centro de Integración Juvenil, de la Delegación Venustiano Carranza. Mira, yo llegué por primera vez ahí a ese Centro de Integración Juvenil. Yo, gracias a Dios, no estuve anexado ni ninguna agrupación, ¿no? De lo cual yo encontré ahí lo que son psicólogos, psiquiatras. Ellos te van a llevar un expediente médico, ¿no? Algo muy importante, porque la raíz en sí, a lo que te lleva a consumir, ¿qué es, no? Son tus emociones lo que te mueve. Pero hablamos ahorita de la droga, ¿no? La droga solamente es un síntoma, pero en realidad debes de llevar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento psicológico cuando estás en una adicción, ¿no? Y posteriormente, después de dejar de consumir la adicción, bueno, pues viene un tratamiento psicológico, ¿no? Y donde en centros de integración juvenil no nada más va a ser para los jóvenes, sino también va a haber un tratamiento para lo que son los padres de familia, porque los primeros que afectamos en una adicción pues son a los que nos rodean, ¿no? Que son los padres, son los hermanos, la familia, y pues posteriormente pues a toda la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, más que nada, pues también se le da un tratamiento a la familia, que es algo muy importante, porque esa enfermedad que nosotros tenemos, pues también enfermamos a los que nos rodean. Muy bien, claro que sí, es importante la atención también a la familia, ¿o no, Hugo? Es el 50% del tratamiento, o sea, hay que atender al paciente. ¿Cómo tiene que actuar la familia? Es una buena pregunta. La familia normalmente no sabe qué hacer. Presiona, regaña, amenaza, ignora, da dinero, etcétera, ¿no? De alguna manera fomenta o perpetúa el consumo. Cuando la familia empieza a poner límites, cuando empieza realmente a decir algo está pasando, ya no te vamos a dar dinero, ya no te vamos a dar permisos, ya no te vamos a dar una serie de facilidades, pues es lo primero que tiene que empezar a hacer la familia, ¿no? Digo yo, subirle un poquito la dificultad de consumo y desde luego siempre, y acaba también un poco la promoción del tratamiento, ¿no? La familia debe de ser un factor que promueva el tratamiento, ayudando a encontrar lugares profesionales, centros adecuados para esta ayuda, ¿no? Y cuando el afectado o el adicto no quiere ayuda, ¿qué hace la familia, Serapio? Bueno, la familia debe recibir tratamiento, la familia debe entender la problemática de las adicciones, porque muchas veces la familia también tiene una problemática psicológica, emocional, que debe ser primero ellos tratados y acudir a los centros de integración juvenil, en donde también se les da atención a los Pero si el adicto no quiere, no acepta que está enfermo, ¿qué tiene que hacer la familia? Pues se vuelve muy complicado, pero el usuario debe ser, el familiar lo debe llevar a los centros de integración. Aunque no quiera. A la fuerza. Bueno, vamos, no a la fuerza, pero ahí se le hace la invitación y se le hace una conciencia del daño para que él se enganche en el tratamiento y pueda... Para que sienta que se le está ayudando. ¿Es así, Hugo? Bueno, yo hago en particular cuando el paciente no quiere una ayuda, ya sea que la familia vaya, por ejemplo, a centros de integración juvenil a recibir una terapia para, como digo, aprendan a manejar mejor los límites. También hay unos grupos que recomiendo mucho, Familias Anónimas, es una asociación civil, donde también orientan muy bien a los padres de cómo mejorar los límites, la estructura, la autoridad familiar en estos casos. Bueno, vamos a ver a continuación, vamos a ver esta cápsula de Angelina Jolie y su problema de adicción a la heroína. Vea usted. ¿Hay chocolate caliente? Sí. ¿Sí? ¿Me pones vainilla con chocolate caliente? Una de las actrices más hermosas del mundo, reconocida por su talento, por su belleza,
por sus acciones, ganadora del Oscar por su papel en la película Inocencia Interrumpida, ganadora 3 veces del Globo de Oro. Ganó $20 millones por su papel en Señor y Señora Smith. Ha puesto su voz en películas de caricaturas como Kung Fu Panda. Pero la vida no es una película. Luego de su papel en Lara Croft, Tomb Raider, se interesó en la pobreza y las crisis humanitarias y se unió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU. Ha visitado campos de refugiados en países como Sierra Leona, Tanzania y Pakistán. Angelina es madre de 6 hijos, 3 de ellos adoptados, pero ella, Angelina Jolie, también alguna vez tocó fondo. El diario británico The Sun difundió un video de 1999 en el que Angelina Jolie parece drogada. Las imágenes corresponden a la época en que Angelina pasaba por una situación difícil por su consumo de heroína. En el video, Angelina habla difícilmente y en forma incoherente. Confiesa que le gusta el sadomasoquismo y que de niña mató a algunas de sus mascotas. Años después, la misma actriz ha reconocido que pudo morir muy joven, ya que atravesó tiempos muy complicados y oscuros. Aceptó que fue demasiado lejos, pero logró superar su adicción y todos sus problemas. Ahora señala que es muy afortunada. Sin embargo, el National Enquirer publicó en septiembre de 2012 que algunos amigos de Angelina Jolie aseguran que la actriz padece síntomas de hepatitis C, como pérdida de peso y algunos colapsos, e incluso temen que pudiera requerir un trasplante de hígado. Según esta publicación, gente cercana a Angelina Jolie advirtió que la actriz sufre ahora las consecuencias de su juventud desenfrenada, incluyendo su abuso de la heroína. Una mujer admirada, ganadora, famosa y madre. Pero lo cierto es que ese pasado de abusos le ha costado a Angelina Jolie varias portadas de escándalo en los medios impresos que viven a costa de este tipo de notas. Angelina asegura que su historia de consumo de drogas quedó atrás. En sus planes hay más películas, tiempo con sus hijos y una visita a un campo de refugiados sirios. Y ella lo sabe, la vida no es una película. Pero tampoco es una canción, aunque la música retrata sueños y pesadillas. Eso lo sabía muy bien Luca Prodan. Sumo fue una de las bandas argentinas más importantes del inicio de la década de los 80. Su líder, compositor y cantante era Luca Prodan. Nació en Roma, Italia, luego vivió en Londres y finalmente se fue a vivir a Argentina. Luca Prodan quería escapar de la heroína que ya le había costado la vida a una de sus hermanas. Estuvo en coma a finales de los 70, se recuperó y ya con el grupo escribió esta canción. En esta canción, Luca Prodan hablaba de sus amores, a las mujeres, al mundo del rock and roll y también de cómo tocó fondo y acerca de lo que llamaba el viejo mundo del suicidio. Cantaba que al tratar de dormir había una cosa que no podía olvidar, algo que estaba en su cabeza, la heroína. Luca Prodan escapó de su adicción a la heroína, pero fue víctima de otra adicción, el alcoholismo. En 1987 falleció de cirrosis a los 34 años. Solta tu pelo con huelajón, soltar el brillo, soltar. Ahí está, este caso salió de una adicción y llegó a otra y finalmente encontró la muerte. Hugo. También es algo común, ¿no? El usar varias drogas, el empezar, por ejemplo, con marihuana o activos, solventes, y luego pasar a la cocaína, al alcohol, etcétera. Y en esta escala, pues la heroína viene siendo pues una de las drogas más peligrosas y más potentes, ¿no? Pero finalmente en muchos pacientes es lo que vemos, no es una droga de la que hablamos, son muchas y una combinación pues tremenda de ellas, ¿no? Señora, ¿quería decir algo usted? Sí, buenas tardes. Yo vengo de Centros de Integración Juvenil Oriente y en la Cuauhtémoc.
Ahí la problemática es bastante fuerte y sí sería muy importante para mí que los padres nos diéramos el chance, como decía ella, de investigar un poquito, porque la verdad esta problemática de la adicción no nada más pertenece a los adictos, pertenece a la familia completa. La familia completa presenta unos síntomas verdaderamente muy terribles de disfunción que puede llevar al consumo no solamente de algún miembro, sino cuando no se toman las precauciones debidas también de ambos, de dos miembros o más de la familia, de la misma familia. Entonces, si estamos hablando de prevención, sería importante que se hicieran programas dedicados también a la familia, porque la familia es fundamental desde mi punto de vista. Ya lo creo, es muy importante lo que señala la señora. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Fondo, para que no caigas. Fondo, para que no caigas, estamos hablando de la heroína, el consumo de la heroína. Vamos a ver cómo se trabaja en el mundo para combatir esta adicción, la adicción a la heroína. Esto es Colombia, de usted. Me dijeron que con la heroína el placer no terminaría. Me tomó gran parte de mi vida dejarla. Por compartir jeringas he tenido que aprender a vivir con VIH. De eso tan bueno no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. De eso tan bueno no dan tanto. Bueno, pues es esta campaña allá en Colombia y otro de los problemas que lleva el consumo de estas sustancias que se inyectan es que también está el riesgo de contraer SIDA. ¿Tú querías decir algo? Adelante. Sí, pues yo también vengo del centro de integración. ¿Tú eres adicto? Estoy en rehabilitación. ¿Adicto a qué? A la marihuana y a otras sustancias. ¿Sí? ¿A cuáles? Sí, pues podría ser la coca, un ácido, así otras. ¿Desde hace mucho? Hace como 2 años, ahorita ya llevo tiempo sin drogarme. ¿Cuánto tiempo llevabas drogándote? Me drogué como 2 años, yo creo, no, como 1 año. ¿Y por qué empezaste? Más que nada por la tentación, porque sí falta así como que mucha prevención, porque muchas veces ves las drogas y ves el lado divertido, pero así todos te lo pintan como muy divertido, pero nunca ven el lado así de que pierdes familia, la ¿Tocaste confianza fondo? y todo. Pues yo pienso que sí. ¿Tocaste fondo? Sí. ¿Y tu familia? Pues mi familia siempre me estuvo apoyando y pues en los centros de integración también. ¿Usted también quiere decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, respecto a esta parte del consumo de heroína, una de las causas, digo, dentro de todo el problema que genera, también uno de los problemas que se dan después de consumo de heroína es este problema que llega a dar con el SIDA, por ejemplo, ¿no? Estar intercambiando jeringas, agujas dentro del consumo, se llega a dar otro problema más que es esta parte de enfermedades como el SIDA. Muy bien. Y ya no solamente es el problema ya de la heroína, sino que aumentan ya los problemas que se le dan al paciente. Este tipo de drogas se utiliza más en el norte, más que en la zona centro del país. ¿Es correcto? Sí, totalmente correcto. En el país, en México, la prevalencia de consumo de heroína es muy, muy baja. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, se debe, yo creo que a muchos factores. Tradicionalmente en México no se ha consumido, es una droga que se empezó a usar mucho en Europa, en Estados Unidos, derivado de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, inclusive. Recordemos que tiene una utilidad como analgésico, es muy potente analgésico, y por eso estas poblaciones europeas, americanas, fueron pues las que más consumieron, y por eso la frontera norte, sobre todo hacia Tijuana, hacia esa zona, pues es donde más, digamos, esta difusión de la droga hacia México, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Hugo. Vamos a ver este expediente, el expediente heroína. Ve usted. Se le clasifica como una droga dura como la cocaína. Es fuertemente adictiva.
muy dura si hablamos de los efectos que produce y de la manera en que daña al ser humano. Es la heroína. Es una droga peligrosamente dura, un camino seguro para tocar fondo. Produce un efecto analgésico y una falsa sensación de euforia que de nada sirve cuando se descubre la otra cara de la heroína. La pesadez, la depresión, el dolor, el vacío, la desintegración familiar y del individuo mismo cuando se pierde el interés por todo, en el momento en que ya nada parece tener sentido. ¿Para cuántos jóvenes comenzó como un juego, como parte de la fiesta, como un sueño? Y todo terminó como una pesadilla. Así es el juego de la heroína. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Hija. Escúchame. De acuerdo con datos de la ONU, se calcula que hay en el mundo alrededor de 14 millones de consumidores de heroína. La producción de heroína creció 340% en México en los últimos 10 años. Así lo revela el estudio titulado La guerra contra la droga y el VIH-Sida. El documento fue elaborado por la Comisión Global de Política sobre Drogas. Esta comisión señala en su informe que la lucha global contra las drogas ha fracasado al encarcelar a drogadictos no violentos. Critica que de esta forma se aleja a estas personas enfermas de los sistemas públicos de salud, lo que ha aumentado los contagios de VIH, principalmente por el uso compartido de jeringas para drogarse. Este informe también revela que la demanda de opiáceos, como la heroína, creció hasta 380% entre 1980 y el 2010, mientras que sus precios siguen una tendencia a la baja. Pero también hay buenas noticias. Dentro de algunos años podría ser común un tratamiento eficaz para quienes han tocado fondo. México patentó una vacuna contra la heroína. Así lo anunció el secretario de Salud Salomón Chertorivsky en febrero del 2012. El Instituto Nacional de Psiquiatría informó que esta vacuna se encuentra en la etapa de estudios clínicos en humanos, luego que se probó eficazmente en ratones. No se trata de una vacuna preventiva. Con este método se pretende rehabilitar a los pacientes crónicos al bloquear su necesidad de consumo compulsivo. Y mientras por un lado siguen los esfuerzos científicos para tratar esta adicción, por otra parte la amenaza envuelve a miles de jóvenes, muchos de ellos aún a la espera de un nuevo sueño, de un poco de diversión, sin saber que la invitación al mundo de la heroína abre las puertas a una pesadilla de la que no todos despiertan. En septiembre del 2012, en el Puente Internacional Juárez Lincoln, en Laredo, Texas, fue asegurado un cargamento de 49 paquetes de heroína pura, 55 kilos de esta droga a bordo de un autobús de pasajeros. La droga fue valuada en $12 millones, un alto costo que queda muy corto ante el precio que a veces se paga al entrar al infierno de la heroína, la vida misma. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Mentían. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale? Cuando se toca a fondo y es difícil despertar de la pesadilla. Fondo, para que no caigas, ahí está ese expediente, el expediente sobre la heroína. Hugo, quería preguntarte una cuestión, porque ahora que estuvimos ahí en este centro de internamiento en Iztapalapa, de Centros de Integración Juvenil, y que platicamos con personas que tienen esta adicción a la heroína, nos decían que ese síndrome de abstinencia es terrible, es durísimo, es un golpe que difícilmente se puede controlar, incluso hay que llevarlos al hospital. ¿Por qué? Así es, como decíamos, esta adaptación del sistema nervioso central cuando se ha consumido repetidamente a lo largo de meses o años una droga, cuando se retira hay una reacción muy fuerte del sistema nervioso central, ¿no? Hay una
digamos todo lo contrario de lo que produce la droga. En el caso de la heroína es un depresor, bueno, va a producir inquietud, insomnio, malestar. En el caso de la heroína es un analgésico. Al quitarse, la persona sufre muchos dolores musculares, articulares, no duerme, tiene diarrea. Nos comentaban que el dolor en los huesos es terrible. Es muy fuerte, así es. ¿No? Sí, entonces todo esto hace de que pues en un momento y muy rápido, en el caso de la heroína, el sujeto ya no esté consumiendo por placer, sino para evitar el síndrome de abstinencia, y es donde empieza todo este círculo, este ciclo de adicción, que no se detiene hasta que se controla médicamente. Vamos a ver los efectos de la heroína. ¿Cuáles son los efectos que produce la heroína? Primero, quienes la consumen buscan el placer, pero después se convierte en una necesidad y el cuerpo resiente cada vez más los daños. A corto plazo, el consumo de heroína produce placer intenso y una poderosa sensación de bienestar, disminución de las sensaciones dolorosas y de la apetencia sexual, retardo o disminución de las funciones corporales, como la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el pulso, náusea y vómito, imaginación exaltada. Muy pronto también se presenta somnolencia y torpeza motora, disminución de la temperatura corporal, estrechamiento de las pupilas y sensación de calor. A largo plazo, los efectos por el consumo de heroína son estreñimiento, alteraciones en los periodos menstruales y pérdida del deseo sexual, riesgo de hepatitis o infección por VIH debido al intercambio de jeringas contaminadas, depresión respiratoria, cianosis labial, que es labios azules por falta de oxigenación, además de edema pulmonar, que es líquido en los pulmones, caracterizado por respiración irregular y superficial. También se producen arritmias cardíacas, abscesos e infecciones en la piel, venas y músculos, y se llegan a presentar infecciones en el corazón y válvulas cardíacas, lo que puede conducir al infarto y la muerte. Otro de los efectos es la neumonía, la falla renal por infecciones y síntomas parecidos al asma por la inhalación de vapores de esta droga. Hay muertes por sobredosis o impureza de la droga, todo esto derivado del consumo y dependencia física y psicológica de la heroína. Pues es una constante pesadilla prácticamente de cada hora y todos los días cuando se cae en esta adicción. Allá arriba, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo soy estudiante y mi punto de vista es que, bueno, todo en las adicciones, este tema de las adicciones, todo tiene un inicio, ¿no? Bueno, una parte donde se genera el conflicto, que en este punto sería para mí lo que es la familia. Si uno como joven le tiene confianza a sus padres, ese acercamiento, yo creo que es menos factible de que caiga en esas adicciones que uno que no las tiene, ¿no? O sea, uno puede tener lujos, todo eso, pero cuando no tiene la atención de los padres y la orientación, pues uno puede caer fácilmente. Otro aspecto es en la escuela. Por ejemplo, a nosotros, nuestra orientadora Beatriz, le mando un saludo, nos ha explicado esto de las adicciones, ¿no? Y ¿En qué escuela vienes? El CEBET 161, San Pablo Topa. Muy bien, pues sí, yo creo que es muy importante también bueno, la comunicación en casa y por supuesto también en la escuela con los maestros, como lo señalas tú. Tú querías decir algo, adelante. Sí, como vemos en la cápsula, pues los síntomas que se generan, ¿no? Que primero es esa sensación de placer, siendo que uno no mide las consecuencias hacia lo que trasciende, ¿sí? Entonces, si uno tiene esa prevención, pues lógicamente que no vamos a caer tanto en los factores de protección y en los factores de riesgo. En los de riesgo podemos encontrar a la sociedad misma, ¿no? Entonces ahí hay desde la invitación a la falta de información, ese sería un factor de riesgo por el cual uno puede engancharse hacia esta sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Por el deseo, primero que nada, y por la falta de información podemos llegar hasta la muerte, ¿sí? Entonces, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a fondo para que no caigas. Al regresar de la pausa conoceremos el testimonio de Eva, una mujer que también tuvo muchos problemas
ahí con su familia, la falta de comunicación con sus padres, terminó pues también enganchada a la heroína. Regresamos. Fondo para que no caigas, seguimos aquí en comunicación. Recuerden que su opinión es muy importante. Quizás ustedes nos pueden ayudar a hacer un mejor programa. Seguramente nos pueden ayudar a hacer un mejor programa. Aquí están las redes sociales, Twitter, Facebook y el correo electrónico para que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a conocer el caso de Eva, una mujer de 50 años de edad que a los 35 comenzó con su problema de adicciones. Ella tuvo una infancia terrible, ya la platicará, y después trabajó en un reclusorio y ahí se hizo adicta. Yo vengo de una familia disfuncional de 16 hermanos. Yo tuve muchas carencias en mi familia. Mi papá era alcohólico y yo empecé a robar a los 8 años en los mercados para poder comer, porque mi papá pues no nos podía mantener. Empecé como a querer encontrar a aquel hombre que me había engañado, ¿no? En todos los hombres. Empecé a como a jugar, a pelearme con mi propia vida, ¿no? Y a abandonar a mis hijos, pero no en el caso de que abandono total, sino que mis hijos primero los encerré y ellos eran como la parte de que tú no hagas esto porque tú eres mi hijo. Tú no haces, o sea, yo les decía a ellos, yo aquí era la cabrona, yo aquí era la prostituta, yo aquí soy la grosera, pero tú no. Y entré a trabajar de custodia. Entonces ahí yo, al mes me gané mi plaza me gané la plaza y me dieron la base. Pero empezó la prostitución con las compañeras, a meter drogas. Y sí, de ahí empecé a consumir la inhalada para las desveladas, para aguantar las desveladas. Pues una vez fui a una fiesta y ahí unos amigos, que compas, amigos, me invitaron la heroína. Y fue la primera vez que me inyecté heroína en la lengua. Y de ahí empecé con la heroína, pero una vez encontré a un secuestrador y él me dijo que si no le ayudaba, que porque su esposa lo había corrido de su casa. Yo le dije que sí, que no habría problema. ¿Ayudar para qué? ¿Ayudar para qué? A que le rentara yo un pedacito donde vive mi mamá, un cuartito, y le dije, sí, le voy a decir a mi mamá, le digo, para que te rente. Pero de alguna manera cuando supe eso y le dije, no manches, le digo, tú eres un pez gordo, mira quién eres, no, tienes que irte de aquí. Y él me dijo, te vas a ir con la condición de que, mira, tu hijo vive en Santa Úrsula, Cuapa, vive con tu abuela, tu hija está así, tu mamá así, tu hermano así, tu hermana vende carnitas. O sea, él ya me había investigado mejor que nadie. Yo creo que ahora vas a hacer lo que yo te diga, porque si no te va a matar hasta a tus hijos. Sino que en ese entonces conozco a una amiga que se llama que era Tira. Y esa señora, le digo, ¿sabes qué? Que un secuestrador me trae así, le digo, yo ya no quiero seguir en esto, le digo, yo la verdad tengo miedo. Y me dice, yo tengo unos amigos que te pueden ayudar. Sí participé, pero no directamente. Yo llegué a consumirme 15,000 pesos en un día. ¿15,000 pesos te metiste en droga en un día? Me cuesta mucho recordar las cosas, me cuesta mucho que se me graben pues las cosas, el estudio, leer, aquí con los psicólogos a veces, me está costando mucho trabajo, si tengo daños, no psicológicos, no, pero como que daños en pérdida de memoria. Yo caí a los 35 años de edad
porque mi soledad, mis padres, todo influenció. Chavos, yo los invito así de la mano, ¿no? Pues que se fijen más que nada en las amistades y si algún problema tienen económico, moral, social, pues lo hablen con alguien, porque eso es lo que a mí me pasó. Yo no tuve a quien platicarle lo que a mí me pasaba. Y eso poquito a poquito me fue tapando, y a mí lo único que me tapó y me ayudó a taparme fue la heroína, porque fue mi madre, fue mi padre, yo lloraba. Y ahora estás peor que nunca por tu consumo de la heroína. Vaya, no te sirvió de nada, al contrario, te llevó al hoyo. Al hoyo, a perder todo, a perder familia, a perder, o a llegar a perder, yo creo que hasta mi dignidad, todo. Entonces ahora mis planes es salir y poner una cocina y echarle todas las ganas del mundo, porque pues ya no sé cuánto tiempo tenga más de vida. Es muy difícil callarse las cosas cuando duelen y no saber a quién decírselas. Es muy difícil no tener una persona que te diga te quiero, yo te entiendo, no estás mal, no mientas, no te vayas. Cualquier cosa es muy difícil. Es muy difícil tener la soledad desde la edad de 5 años. Cuando yo tenía 11 años, yo iba en sexto. Yo llegué con mi papel de la secundaria y le dije a mi papá, le digo, mira, quiero secundaria, y me dijo él que no, que ya está buena, ya estaba buena yo para la prostituta. Y tuve una familia que nunca me ayudó. Si ellos me hubieran ayudado, si me hubieran apoyado así tantito, yo no hubiera sido lo que fui. Yo tenía muchas ganas de estudiar. Decía Eva que si la hubieran apoyado tantitito cuando era niña, si le hubieran dado amor, como ella lo demandaba, no hubiera caído en esta desgracia que ahora está viviendo. Se convirtió en secuestrador y por eso también pues, se le tapó el rostro, porque así nos los exigió para que nos diera este testimonio. ¿Tú querías decir algo? Sí, buenas tardes, mi nombre es Adolfo, vengo del Centro Juvenil Centro. Y ahorita el tema de la heroína, ¿no? Para consumir la heroína se tuvo que haber consumido otras drogas anteriores, ya que digamos la heroína es cara, ¿no? Y se puede decir que esto es a base de la drogadicción, viene abajo de niveles, ¿no? Porque como es cara, pues aquí ya lo habíamos mencionado, que se consume muy poco. Y ahorita viendo el caso de Eva, pues yo estoy de acuerdo, porque muchas veces al consumir las drogas hay muchos motivos o causas, en este caso el de ella, ¿no? O el de muchos de nosotros, falta de amor o muchas cosas que uno vive de niño, ¿no? Entonces en eso se refugia uno, en las drogas. Y en lo siguiente, yo puedo decir así, las autoridades pues tendrán que hacer su papel. Pero sí, digamos, yo acá de mi parte, como padre, como hijo y como también pues enfermo, tengo que hacer 3 papeles muy importantes, que es muy importante, digamos, que los padres de familia pues no dejen a sus hijos, ¿no? O sea, pues solos. Y a un enfermo, obviamente que también, digamos, el papá, el hijo, quien esté a cargo de esa persona, también tenemos que tener la capacitación o ir a lugares a donde se nos orienten y tener la paciencia, inclusive la calma, de poder entendernos hacia como enfermos, como papá o hijo. Entonces, ahorita lo que se viene, por decirlo así, ahorita estamos viendo que la morfina, quién sabe cuántas drogas están ahorita, pues más adelante para mí pues en lo que se habla de la heroína, pues ya están preparando otras drogas, entonces tenemos que estar preparados para lo que venga. Allá atrás. Bueno, yo opino que antes de probarla, debemos de informarnos más y saber el riesgo que vamos a correr cuando probemos por primera vez, porque el riesgo es de que podemos hacernos viciosos y acercarnos más a la familia. Aquí hemos escuchado pues esa palabra familia, es bien importante la familia, la participación en casa es fundamental, el trabajo que tenemos que hacer nosotros en casa creo que es fundamental como padres de familia, creo que también en las escuelas el trabajo es fundamental para evitar caer en este tipo de adicciones, y lo que hemos visto
Hugo, es de que en la mayor parte de los casos es esa falta de cariño por parte de los padres o esa falta de atención por la cual los jóvenes caen en estas adicciones. Es uno de los factores, desde luego, ¿no? Un medio ambiente hostil, marginación, poca educación, abandono de la escuela, como era el caso de Eva, tener también la oportunidad del consumo, ¿no? Eso es muy interesante. En el caso de la heroína no es tan fácil acceder a ella, pero hay muchas otras sustancias que es bastante sencillo, empezando por el alcohol, desde luego, y desde ahí empieza la historia, ¿no? O sea, desde esa educación, desde ese ambiente de comunicación que mencionaba Eva, que no lo tuvo, y digamos, toda esta marginación, pobreza, etcétera, que es lo que lleva finalmente a consumir. Son una serie de factores, también hay factores biológicos, desde luego, ¿no? Ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿cuántas personas se atienden por algún tipo de adicción? Nosotros atendemos una población muy particular que son pacientes psiquiátricos con problemas de adicciones. ¿Qué viene primero? ¿El problema de adicción viene y luego primero la adicción, a veces viene primero el problema psiquiátrico, pero en general van muy de la mano. Entonces nosotros tenemos una población muy específica, por lo tanto no es una población tan grande como la que maneja, por ejemplo, centros de integración juvenil, ¿no? También, por otro lado, personas que tienen problemas de adicciones, tocando el tema, pues es muy fácil caer en depresiones, cuadros de ansiedad, psicosis y otros problemas psiquiátricos más allá de los neurológicos, que pues también hacen que la persona, por ejemplo, a veces no tenga entonces esta conciencia o esta capacidad de tomar decisiones adecuadas, ¿no?, en cuanto a su tratamiento, su recuperación. Muy bien, Hugo, pues muchísimas gracias por tu participación. Serapio, Gracias. también muchísimas gracias por su participación. A todos los jóvenes aquí en el estudio, muchísimas gracias. A usted en casa, por supuesto, mi admiración y nos vemos la próxima semana. Gracias. Fondo para que no caigas.